Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre los materiales conductores y aislantes de la electricidad. La electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o repulsión entre las partículas que contiene carga eléctrica positiva y negativa. Pero la electricidad también es una rama de la física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos. Para que se pueda generar electricidad, debe de existir un circuito eléctrico, el cual va a tener materiales que puedan favorecer que circule la corriente eléctrica. Estos materiales se van a llamar conductores eléctricos. Pero también van a existir los materiales que evitan el paso de la corriente. Estos van a ser los aislantes. Comencemos definiendo o conociendo los materiales conductores, o también denominados conductores eléctricos. Estos son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica, es decir, facilitan el movimiento de los electrones a través de estos, con lo cual este tipo de elementos favorecen la transmisión de electricidad. La mayoría de los metales se consideran conductores térmicos o eléctricos. Veamos un poquito más a fondo este tema. Las funciones de estos materiales es que tienen la capacidad de conducir electricidad de un punto a otro, pero también dan facilidad al paso de electrones. También pueden crear campos electromagnéticos y pueden cambiar la tensión al conformar transformadores. Ahora hablemos de sus características. Estos materiales deben de ser maleables, es decir, deben ser capaces de deformarse sin romperse. Esto favorece que puedan emplearse en aplicaciones domésticas e industriales. Pero también estos materiales deben ser resistentes al desgaste para que puedan soportar las condiciones al utilizarse y también las temperaturas elevadas debido a la circulación de la corriente. Otra característica es que los conductores deben estar siempre cubiertos por una capa aislante adecuada. Esto es necesario para evitar que la corriente eléctrica que circula a través del conductor esté en contacto con las personas u objetos que se encuentran alrededor. A partir de considerar la facilidad para dejar pasar la corriente, los materiales conductores de electricidad por excelencia son la plata, que está considerada como el mejor material conductor, aunque por su costo tan elevado no se utiliza con frecuencia. Otro material conductor por excelencia y que se presenta en la vida cotidiana es el cobre, que a pesar de tener menor conductividad que la plata, pero debido a su bajo costo, se utiliza en las conexiones domésticas e industriales. Además, es muy maleable, por lo tanto, se utiliza en el cableado eléctrico. El oro es un material que ocupa el tercer lugar como mejor conductor, teniendo a su favor que es uno de los metales que no sufre oxidación. Casi todos los circuitos eléctricos tienen un pequeño porcentaje de oro que se utilizan en su fabricación de microprocesadores y circuitos integrados para mejorar la conductividad, obteniendo mejores conexiones, pero también más sólidas. El metal es un material conductor de electricidad y es utilizado en sus distintas aleaciones en diversas áreas industriales para la producción de baterías, cerámica, entre otros. Muchas cosas que utilizamos diariamente son de metal. Es por eso que hay que tener cuidado al momento de exponerlas al calor o a la electricidad para evitar accidentes. El acero es un material conductor. Es un metal que se obtiene de la aleación de hierro y carbono.
se suele utilizar para revestir otros conductores eléctricos, porque es un material inflexible y muy corrosivo cuando se expone al aire libre. Otro material conductor es el bronce. Este es una pequeña aleación de cobre y estaño, que también son buenos conductores, por lo que el bronce también es un buen conductor de la electricidad. Pero no debemos olvidarnos del mercurio, que es un material con una conductividad eléctrica relativamente alta. Forma fácilmente amalgamas, que son las aleaciones, con oro y plata. Dentro de esta clasificación también encontramos el platino, que es un material de muy alta conductividad eléctrica y es más dúctil que el oro, la plata o el cobre. Tiene una excelente resistencia a la corrosión. También es estable a altas temperaturas y contiene propiedades eléctricas estables. Pero no nos olvidemos del latón, que es un material conductor, pero también es una aleación de cobre y zinc. Otro material conductor es el aluminio, que es altamente empleado en sistemas de transmisión eléctrica aéreos, ya que su peso es 3 veces más ligero que el cobre. Pero, ¿sabes cuál fue el primer material conductor de electricidad? En 1780, Alessandro Volta, que fue un científico italiano, desarrolló el acumulador eléctrico, también llamado batería o pila eléctrica. Esto a partir de unir varios discos de zinc y de cobre, los cuales estaban separados por trozos de cartón o un paño húmedo. Así surgió la pila voltaica. Pero ahora hablemos de los materiales aislantes, que son los materiales a través de los cuales la corriente eléctrica no fluye fácilmente. Por regla general, tampoco conducen bien el calor, aunque hay excepciones como el diamante, que es excelente conductor del calor, pero no de la electricidad. Comencemos a ver cuáles pertenecen a esta característica. Estos materiales tienen como característica que van a estar conformados por sustancias no metálicas, pudiendo ser orgánicos o inorgánicos, es decir, casi nunca son metálicos, pero también tienen cierta resistencia a la temperatura sin deformarse, aunque presentan estabilidad ante la acción de la luz solar, sustancias químicas diversas, oxígeno y otros agentes. Y por último, van a tener una resistencia mecánica ante las deformaciones, lo cual le va a permitir ser un material aislante. Dentro de ellos, van a tener varias funciones, pero la principal va a ser recubrir el cableado. Esto para evitar accidentes. Otra función es que van a conducir la carga hacia su destino deseado. Sobre todo se van a utilizar en las torres y los soportes eléctricos. Y también se van a elaborar con ellos materiales de protección para usuarios y operadores de la industria eléctrica, lo cual va a permitir que casi no haya accidentes. Ahora hablemos sobre cuáles son los materiales aislantes. Entre ellos se va a encontrar la madera, en especial si es una madera seca, por el espacio de aire entre las celdas de la madera. También aquí encontramos la arcilla y la cerámica. También encontraremos el vidrio, el corcho, que es un material de bajo peso y baja densidad, que también es considerado un material aislante impermeable, así como la flexibilidad del caucho en la goma, que le va a dar características de aislante. El óxido de aluminio es utilizado para piezas de aislamiento contra incendios y aislamiento de bujías.
Y otro material aislante muy utilizado es el plástico, que es uno de los mejores aislantes, porque la estrechez entre sus enlaces de partículas hace que sea casi imposible que se liberen electrones. Pero también vamos a encontrar el papel, el cartón, el cuarzo y las fibras como la seda y el algodón. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozcas cuáles son los materiales conductores y aislantes de la electricidad. Y a partir de conocer esto, puedas también ya prevenir accidentes, sobre todo cuando estás trabajando con electricidad. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.